Buenos días a los asistentes. El Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá anuncia la instalación de la audiencia pública virtual de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dentro del proceso ordinario laboral con radicación número 2020-263. República de Colombia, Rama Judicial del Poder Público y en su nombre el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá, siendo las 11:46 de la mañana del día de hoy, jueves 4 de mayo del 2023. El despacho se constituye en audiencia pública virtual de que trata el artículo 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social dentro del proceso ordinario laboral con radicación número 2020-263 instaurada por Joandri Lorena Ortiz Chiquillo en contra de la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andara S.A.S., Víctor Alfonso García López, Marta Susana López Quintín y la nueva EPS S.A. El despacho declara instalado el acto público y concede el uso de la palabra a los asistentes para que procedan a su registro suministrando su nombre completo, número de cédula, dirección y teléfono. Buenos días a la parte demandante. Su señoría, muy buenos días. Mi nombre es John Alfredo Buitrago Vanegas, identificado con cédula de ciudadanía número 80-143-262 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 365-557 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección calle 48 Sur, número 81C56, correo electrónico humanidadjurídica@gmail.com, abonado telefónico 350-242-2071. Actúo o funjo como apoderado de la parte demandante. Muchísimas gracias a usted y a todos los presentes. Gracias, doctor. La parte demandada. Gracias, señora juez. Buenos días. Buenos días a los asistentes a la audiencia. Mi nombre es Carlos Eduardo Flores Martínez, identificado con la cédula de ciudadanía 19.228.737 de Bogotá. Tarjeta profesional 81461 del Consejo Superior de la Judicatura. Mis datos para notificaciones ya fueron suministrados en la primera audiencia. Actúo como apoderado de los demandados en el proceso, a excepción de la nueva EPS. Buenos días, apoderado judicial de la nueva EPS. Señora juez, muy buenos días para usted y buenos días para los demás asistentes a esta diligencia. Actuando en calidad de apoderado judicial de 9 EPS, José Luis Rodríguez Pulido, identificado con la cédula de ciudadanía 1014-219-739 de la ciudad de Bogotá, portador de la tarjeta profesional 265-177 del Consejo Superior de la Judicatura. Como se ha indicado en diligencias previas, se ha dispuesto el correo secretaría.general@9ps.com.co. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bien, el despacho informa que el objeto de esta audiencia es dar continuidad al debate probatorio, habiéndose adelantado sesión anterior el día 14 de marzo del 2023, dentro de la cual se requirió a la parte demandada se sirva aportar la certificación mediante la cual se da cuenta de las personas vinculadas a la entidad en la estación de Kennedy. En razón de lo anterior, el despacho anuncia que fue allegado y obra incorporado al plenario bajo la radicación anexo 18, memorial allega certificación, la documental a la que le fue asignada Bien, retomamos. Estaba anunciando que el despacho corre el traslado de la documental contenida en el anexo 18, memorial allega certificación, por que fuera aportada por la demandada y en consecuencia corre traslado a las partes para que se sirvan manifestarse de conformidad. Su señoría, muchas gracias por el uso de la palabra. En este momento, pues, no tenemos reparo alguno con respecto a la certificación aportada por la parte demandada, más exactamente por Andar SAS. Nueva EPS. Señora juez, tengo conocimiento de la prueba documental allegada y pues le solicito al despacho dar el valor probatorio que corresponde al momento de emitir la decisión de fondo. Muchas gracias. Bien, atendido que respecto a la documental anunciada no hay objeción o manifestación alguna por las partes demandante y por la demandada nueva EPS,
El despacho la incorpora al plenario, dándole el valor probatorio que la misma merezca y sirviéndose de la misma al momento de dictar la sentencia que ponga fin a la instancia. Y de esta manera, y previo a disponer la clausura del debate probatorio, se concede el uso de la palabra a los apoderados judiciales de las partes para que se sirvan informar si dentro del presente asunto existen pruebas pendientes para ser practicadas. Sin ninguna prueba pendiente por ser practicada, su señoría. Y ninguna prueba pendiente de parte de mis representados. No, señora juez, no se evidencia que pues esté pendiente la práctica de prueba alguna. Bien, y de esta manera entonces, atendidas las manifestaciones de las partes en el sentido de confirmar que efectivamente dentro de este asunto se ha suscitado el debate probatorio en su integridad, el despacho entonces anuncia la clausura del mismo, inmediatamente concede a los apoderados judiciales de las partes el término de 5 minutos para que se sirvan formular sus alegaciones de instancia. Parte demandante. Su señoría, muchas gracias por el uso de la palabra. Su señoría, muy respetuosamente solicito que no se acceda a lo excepcionado por la parte demandada en el presente proceso ordinario laboral por las siguientes razones. Como primero, su señoría, como se demuestra fehacientemente con el acervo probatorio aportado con la presente demanda, nos encontramos ante un contrato individual de trabajo a término indefinido, tal como se denuncia en el título del documento suscrito el día 4 de marzo del año 2015, denominado Contrato Individual de Trabajo a Término Indefinido, en mayúsculas fijas y negrilla, en cada una de las páginas del mismo y en su cláusula quinta de duración, donde menciona que la duración será indefinida, mención que se realiza igualmente en mayúsculas fijas y negrilla. Igual suerte corre la certificación laboral que fue expedida el día 21 de septiembre del año 2018 y la liquidación definitiva de prestaciones sociales tiempo después de haber terminado el contrato de trabajo y que la sociedad empleadora mantiene su voluntad en cuanto al término indefinido del contrato suscrito. Aunado a lo anterior, su señoría, la cláusula quinta del contrato suscrito entre las partes hace alusión a un, abro comillas, contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POS, cierro comillas, suscrito entre la nueva EPS y Andar SAS, empresa demandada. Pero en la contestación de la demanda, la sociedad demandada aporta un documento denominado, abro comillas, acta de terminación de contrato de prestación de servicios de salud número 0105000171 del año 2014 para el régimen contributivo bajo la modalidad de pago global prospectivo. Cierro comillas, contrato totalmente distinto, lo que deja en evidencia que en ningún momento se determina con claridad el contrato contenido en la cláusula quinta y el que en realidad se dio por terminado de acuerdo al acta aportada por la parte demandada en la contestación de la demanda. Frente a la imprecisión de dicha cláusula, su señoría, debe operar en favor de la demandante el principio indubio pro operario, es decir, que toda duda se resuelve en favor del trabajador, como en el caso que nos ocupa. Como segundo, su señoría, frente al número de personas despedidas, téngase en cuenta que se acredita con la certificación emitida por la representante legal de la sociedad demandada, donde se certifica que el número de personas despedidas corresponde a 135 visto a folio 90 de las pruebas aportadas con la reforma de la demanda. Empleados que prestaron sus servicios en pro del contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POS, suscrito entre la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS y la nueva EPS. Empleados que fueron despedidos en su totalidad al terminar el contrato mencionado, tal como se evidencia en el cuerpo del escrito de terminación del contrato, y que para el momento la sociedad demandada contaba con 359 empleados acreditados con la confesión realizada por el señor representante legal de la sociedad demandada. Por lo expuesto, se solicita a su señoría se solicita al presente despacho declarar que el despido se realizó en forma colectiva, de acuerdo con lo consagrado en el artículo 67, numeral cuarto de la Ley 50 de 1990, ya que se le terminó el contrato al 37% de la totalidad de los empleados de la sociedad demandada. Como tercero, su señoría, la empleadora Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS procedió a despedir a todos los empleados que laboraban en la sucursal de Kennedy en la ciudad de Bogotá, sin solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo, aduciendo la terminación de la relación contractual entre la empresa empleadora y la nueva EPS, transgrediendo lo consagrado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que establece:
El procedimiento a seguir cuando un empleador considere necesario realizar un despido colectivo de sus empleados, como se cita a continuación, su señoría. Me permito abrir comillas, artículo primero de la ley, del artículo 67, numeral primero de la Ley 50 de 1990, reza lo siguiente: cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previstas en los artículos 5º, ordinal primero, literal D, de esta ley y 7º del decreto ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones, si fuera el caso. Legalmente deberá comunicar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores de tal solicitud, cierro comillas, Ley 50 de 1990. Como cuarto, su señoría, según lo normado por el numeral 5º del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, el contrato laboral suscrito entre las partes debe seguir vigente aún su terminación unilateral, al no elevarse la solicitud de autorización de despido colectivo ante el Ministerio del Trabajo. Por tal razón, se debe dar aplicación de lo preceptuado por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Estos son los salarios que se han dejado de percibir por parte de la empleada junto con sus respectivas prestaciones sociales, pagos a seguridad social y la indemnización por la no consignación de las cesantías, que debió haberse realizado a más tardar el día 14 de febrero del año 2019, como lo contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Me permito citar el artículo 67, numeral 5º de la Ley 50 de 1990, que reza lo siguiente: no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de los contratos de trabajo sin la previa autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, caso en el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, cierro comillas, Ley 50 de 1990. Señora juez, sobre el caso que se encuentra en estudio, más exactamente sobre un caso de una compañera de trabajo que se llama Eliana Marcela Mayorga Rojas versus Andar SAS, la misma empresa demandada, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, magistrado ponente Eduardo Carvajalino Contreras, ya emitió una sentencia en el radicado número 2019-393, fallado en primera instancia por el juzgado 23 laboral del circuito, donde manifiesta lo siguiente. Abro comillas. Sobre el particular, constata la sala que, revisado el contenido del referido documento, a folios 29 al 21, el mismo no cumple con las condiciones para ser considerado un contrato de obra o labor determinada, bajo el artículo 45 del Código Sustantivo del Trabajo, como así lo decretó el sentenciador de primera instancia, toda vez que en este no se especificó de forma clara y precisa su objeto, para así determinar la finalización de la terminación de la obra o labor determinada. Continúo. Cláusula contractual que se reitera en el otro sí suscrito por las partes el día 4 de marzo del año 2015, de la cual no se desprende con claridad que la labor de la demandante estaba directamente ligada con el contrato de prestación de servicios que aduce la demandada suscribió con la nueva EPS. Pues si bien en ella menciona, abro comillas, el contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POS firmado entre el empleador y la nueva EPS, lo cierto es que de su texto no deviene que se trate del contrato que en la contestación de la demanda se afirma terminó el 31 de agosto de 2018. Pues nótese que según el acta de terminación obrante a folios 73 a 75, el vínculo entre la demandada y la promotora de salud citada se denominó de otra manera, esto es, contrato de prestación de servicios de salud número 010500171 de 2014 para el régimen contributivo bajo la modalidad de pago global prospectivo. De esta manera, el margen de lo indicado en las declaraciones rendidas en el proceso se constata del propio contrato de trabajo y del otro sí firmado por los extremos procesales que la modalidad contractual pactada por las partes realmente no se reviste de la naturaleza propia de un contrato por obra o labor determinada, por lo que ésta corresponde a un contrato de trabajo a término indefinido, como así lo titularon las partes en su propio texto, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. Ahora bien, sobre otro caso, su señoría, de una compañera de trabajo de la demanda
demandante, más exactamente Diana Marcela Vargas López, del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado ponente Luis Agustín Vega Carvajal, ya emitió una sentencia en el radicado número 2020-012. Sentencia que se encuentra en firme, fallada en primera instancia por el Juzgado 18 Laboral del Circuito, sentencia que se encuentra en firme, donde manifiesta lo siguiente. Salta a la vista que la modalidad del contrato de trabajo que suscribieron las partes corresponde a la de un contrato de trabajo a término indefinido, conforme lo preceptuado en el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, al que tan solo puede ser terminado por el empleador de forma unilateral ante la ocurrencia de una de las justas causas establecidas taxativamente en el literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Nótese, frente al texto de la cláusula quinta del contrato de trabajo que existió entre las partes, visto a folio 19 al 22 del expediente, emerge con suficiente claridad que la voluntad de las partes fue la de celebrar un contrato de trabajo a término indefinido, mas no por obra o labor determinada, como erradamente lo pretende hacer ver la demandada, aunado a que, frente a la imprecisión de dicha cláusula, opera en favor de la demandante el principio indubio pro operario, es decir, que toda duda se resuelve en favor del trabajador, como en el caso que nos ocupa, siendo a su vez ineficaz la renuncia que hace la demandante en la cláusula quinta del mencionado contrato de trabajo respecto al pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo, cierro comillas, Tribunal Superior de Bogotá, radicado número 2020-012. Como puede observar su señoría, el Tribunal Superior de Bogotá coincide en dos providencias de compañeras de trabajo de la demandante, en que nos encontramos ante un contrato de trabajo a término indefinido, configurando de esta manera lo pretendido. Muchas gracias a usted, señora juez, y a todos los presentes. Gracias, doctor. Los demandados Sociedad Andar y personas naturales Víctor Alfonso García Zazipa y Marta Susana López Quintín. Gracias, señora juez. El punto central de mis alegaciones finales es el de que no hubo despido o terminación unilateral del contrato achacable al empleador. Lo que se generó y es base de la determinación de la empresa fue una terminación de mutuo acuerdo que se pactó en la cláusula quinta del contrato de trabajo y mediante un otro sí. Ese parágrafo primero claramente determinó que la duración indefinida está sujeta al tiempo que dure la relación contractual con la nueva EPS, ya que las causas que le dan origen y la materia del trabajo dejarían de existir. En el parágrafo segundo de dicha cláusula, claramente las partes dijeron: por lo anterior, las partes acuerdan expresamente que al terminar la relación contractual entre el empleador y la nueva EPS, el presente contrato se dará por terminado sin el pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Es claro entonces que desde el mismo inicio del contrato hubo un mutuo acuerdo de las partes de darlo por terminado en el momento en que la relación que se daba con la nueva EPS por la prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud se terminaba el contrato. Es importante para darle validez a lo que se pactó en esta cláusula, ya que no puede declararse de ninguna manera su ineficacia, lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, siendo magistrado ponente el doctor Luis Javier Osorio López, radicado 35245 del 28 de mayo del 2009, frente a la validez. Dice, sin embargo, abro comillas, sin embargo, la calidad de cierto e indiscutible de un derecho laboral no se adquiere por el hecho de que estén consagrados en la ley, sino cuando los presupuestos para su consolidación o causación están reunidos a cabalidad. Pero cuando hay discusión razonable sobre los mismos o se controvierte su existencia de manera que la certeza sobre ellos aparezca diluida,
no puede hablarse de derechos ciertos e indiscutibles. ¿Qué significa lo anterior? Que la cláusula que se pactó, la cláusula quinta, en ninguna parte se hace o se pacta entre las partes violando derechos ciertos e indiscutibles, ya que no existe una situación de que pueda no pactarse entre las partes una terminación de mutuo acuerdo de esa relación, máxime cuando se da como elemento para terminar de mutuo acuerdo esa relación la existencia o continuidad de un contrato con la nueva EPS. Es importante en este sentido también dejar claro cómo precisamente en la actualidad la gran discusión que se da sobre las EPS nos deja claro que las EPS y en particular la nueva EPS no es una entidad prestadora de servicio de salud, sino una entidad intermediaria de la prestación de ese servicio. En tales condiciones, es claro que no se está actuando como agente contratista por parte de Andar, sino que se estaba haciendo un contrato con un intermediario legalmente reconocido como es una EPS que no presta ese servicio, con una entidad que sí lo presta el servicio y que en tales condiciones la naturaleza de este contrato es un contrato por obra o labor determinada, dada la naturaleza de la nueva EPS, que es una entidad, repito, que no presta servicios de salud, sino es intermediaria en ese servicio de salud. Es entonces claro que el contrato en ningún momento terminó por la decisión unilateral de mis representados. El contrato terminó porque las partes estuvieron plenamente de acuerdo, pactaron una cláusula quinta y un otro sí, plenamente válido porque no atenta contra derechos adquiridos, sino que se podía pactar entre las partes no dar por terminado ese contrato ante la terminación con la nueva EPS. Esa discusión sobre los nombres que se dieron tanto en la cláusula como los nombres que se dieron en la acta de terminación con la nueva EPS, considero que no tiene sentido cuando lo que se tiene que mirar es el contrato realidad. Y en ese contrato realidad es claro que la nueva EPS sí estuvo en el contrato. Es claro que se terminó ese contrato el 30 de agosto del 2019 y es claro también por las confesiones de la misma demandante que el contrato dejó de existir porque ya no había servicios con la nueva EPS. Decirle a la empresa que hubo despido colectivo porque acordó con el trabajador la terminación es faltar al sentido común de un pacto que se hace con una empresa que obliga a Andar a servirles, a prestarles servicio hasta cuando ella determine o hasta cuando se determinen los plazos. Entonces, ¿qué haríamos nosotros para poder hacer ese tipo de contactos con las EPS que actualmente están tan en discusión para poder ver su continuidad? No podríamos entonces hacer ningún contrato porque tendríamos que estar sujetos a no poderlo terminar por toda la serie de argumentaciones que se pretenden dar sobre que hubo terminación unilateral y que había que pedir un despido para no incurrir en despidos colectivos. Por eso creemos y estamos convencidos, y así lo manifestamos en los alegatos, no hubo despido colectivo, hubo terminación de mutuo acuerdo, un contrato de obra o labor determinada que fue claro por la naturaleza de la nueva EPS, que no es prestadora de servicio, sino que es intermediaria y que la empresa Andar prestó ese servicio con fundamento en una norma legal que permite el funcionamiento de las EPS y que le permite contractualmente establecer prestación directa del servicio integral de salud con otras entidades, como fue el caso con Andar. Y en tales condiciones podemos decir lo que dijo la
Sala Laboral, también en sentencia SL 2600 del 2018, siendo magistrada la doctora Clara Cecilia Dueñas Quevedo, donde claramente esa sentencia, y ojalá su despacho se digne a remitirse a su lectura, donde claramente se establece dos cosas que me parecen son fundamentales. Una, no existe forma probatoria escrita de la relación de un trabajo u obra o labor determinada. Existe la prueba de la naturaleza de la relación y la prueba de que efectivamente se pactó con el trabajador la prestación de esa obra en el contrato realidad. Y lo segundo es establecer también de otro lado el carácter residual del contrato de trabajo a término indefinido. El artículo 47, en su numeral primero, dice claramente que el contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de otra obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiera a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. Por lo tanto, en ese carácter residual, si el contrato realidad lo está diciendo que se pactó un contrato con una empresa que por la naturaleza de esa empresa de ser intermediaria y no prestadora de servicio, se podía dar un contrato de labor determinada, es claro que la parte indefinida no opera. Esto para llevar a un segundo elemento subsidiario, llamemos en los alegatos, pero no alejándome del punto central, y es el de que las partes en el artículo, en la cláusula quinta, pactaron con expresa aceptación y voluntad, tanto porque lo ratificaron en un otro sí, una terminación de mutuo acuerdo. Por lo tanto, no hay despido colectivo y también pactaron el no pago de una indemnización, que también se puede hacer porque los dos elementos, la de terminarlo de mutuo acuerdo y no pago de una indemnización, no son derechos ciertos e indiscutibles, sino como lo decía en la sentencia citada del magistrado ponente Javier Osorio López, no se puede hablar de que esa cláusula viole derechos ciertos e indiscutibles porque eran posibles de ser pactados, ya que son puntos de los cuales no se adquiere el derecho a una indemnización per se, ni tampoco se tiene que decir que es obligatorio que las partes no puedan pactar un mutuo acuerdo como lo pactaron en esta cláusula. En esos términos, señora juez, considero que se debe relevar o absolver a mis representados de toda condena planteada en la demanda, dado las situaciones, y atender las excepciones que hemos propuesto. Gracias, señora juez. Gracias, doctor. Vamos a escuchar al apoderado judicial de la nueva EPS. Muchas gracias, señora juez. Pues, siendo la oportunidad procesal, me permito presentar mis alegatos de conclusión y presentar los alegatos de conclusión para señalar que, pues en este caso no existe responsabilidad alguna por parte de la compañía que represento de 9PS, tal como pues fue objeto de relatoría por los abogados de la parte demandante y de las codemandadas. Los mismos argumentos se centran a establecer el contrato, la forma del contrato, los requisitos del contrato y adicionalmente la forma como se dio la terminación del mismo por parte a la demandante, por parte de su empleador. Es necesario pues manifestar que en ningún caso se acreditó efectivamente y no se dieron los elementos probatorios para que se pueda determinar que existe una solidaridad y que no hay EPS responsable en una eventual condena en contra de la IPS demandada Andarsas. Para ello, señora juez, y para evidenciar que no existe un nexo causal y que no debe nueva EPS ser condenada de forma solidaria, yo quiero hacer relación al recaudo probatorio que se realizó a través del interrogatorio de parte que se realizó a la demandante, toda vez que en primer momento ella claramente aceptó que se trataba y que prestaba funciones
de funcionaria de call center, es decir, en atención de llamadas y realización de llamadas. Adicionalmente a eso, pues respecto a sus estudios, manifestó ser técnica logística y más allá de ser técnica logística, se le indicó pues cuáles eran las funciones también que desempeñaba en la IPS y adicionalmente cuáles eran o cuál es el ámbito de aplicación de su carrera, en este caso técnica logística. Asimismo, señora juez, al preguntarse a la demandante si la IPS prestaba servicios a otras IPS o a otros usuarios, manifestó que era cierto, tal como lo indicó en su interrogatorio de parte, pues que se puede colegir o se puede escuchar en las grabaciones de las audiencias previas. Indicó que la empresa Andar había prestado servicios a imágenes diagnósticas también y a otra IPS o a otra razón social que es Sigandín. En tal medida, señora juez, este recuento probatorio arrima a que de conformidad con lo reglado, en primer momento por el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, así como la jurisprudencia que fue tanto reseñada en la contestación de la demanda, pero que hago alusión y es la sentencia SL 14692 del 2017, magistrado ponente el doctor Fernando Castillo Cadena, en el cual indica que hay que hacer una importante valoración respecto al objeto social del contratista y asimismo las características y el empleo y las funciones que desarrollaba el trabajador. En la misma línea, señora juez, en sentencia de la Corte Suprema de Justicia SL 3774 del 2001, abro comillas, la Corte indicó: al respecto, la sala ha considerado que las actividades contratadas deben ser afines con las labores propias y ordinarias de la parte contratante y que no cualquier actividad desarrollada por el contratista o el trabajador puede generar el pago solidario de las obligaciones laborales. Eh, Ello quiere decir, señora juez, que al hacer lectura tanto o hacer una valoración tanto de la norma como de la jurisprudencia, así como de las funciones desarrolladas por la aquí demandante, se evidencia que no existe relación entre el objeto social de la EPS y las funciones de call center que desarrolló la demandante. Y en igual sentido, como fue objeto de confesión en su interrogatorio de parte, al ser la IPS o al prestar la IPS servicios adicionales a imágenes diagnósticas y a Sigandín, se debe evidenciar pues que se debe establecer con certeza cuáles fueron los periodos, como así lo manifestaba la jurisprudencia, cuáles fueron los periodos para los cuales se prestaron los servicios a cada uno de los contratantes o de las EPS o de las IPS, para así poder determinar también la responsabilidad solidaria que en el caso en que ésta pueda llegar a darse. Como se indicó, pues Nueva EPS, su objeto social y respecto al de las funciones realizadas por la demandante, no existe un nexo causal, tal como lo señaló el Código Sustantivo de Trabajo y como así lo ha reiterado la jurisprudencia. Y también, como así fue objeto de confesión por parte de la demandante al absolver interrogatorio de parte. Es por eso, señora juez, pues que yo le solicito que se absuelva el 9PS de cualquier condena que pueda ser impuesta en su contra. Eh, pues no se cumplen los presupuestos de la norma ni tampoco los presupuestos jurisprudenciales para que 9PS pueda ser condenada de manera solidaria. Por lo cual le solicito, señora juez, pues la absolución de la compañía que represento. Muchas gracias. Gracias. Bien, una vez escuchadas las alegaciones finales y dado que dentro de este asunto se suscitaron todas y cada una de las etapas procesales correspondientes, sin que en su desarrollo el despacho advierta la existencia de causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado, es lo procedente resolver de fondo la litis. En consecuencia, el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá profiere la siguiente sentencia. Antecedentes.
Atendido a que el inciso último del artículo 280 del Código General del Proceso avala el pronunciamiento oral de la sentencia, sin necesidad de efectuar una relación sucinta de los hechos de la demanda y su contestación, dado que estos resultan ser de pleno conocimiento de las partes por el contacto con el expediente y su asistencia a las audiencias programadas por el despacho, no se dará lectura a los mismos, en aplicación de los principios de celeridad y economía procesal. Trámite procesal. Mediante auto del 1 de septiembre del 2020 que obra en el expediente visto como anexo 05 del expediente digital, el despacho dispuso la admisión de la demanda y la conformación del contradictorio notificando a los demandados. De esta manera se tiene que la pasiva dio oportuna contestación a la demanda, tal y como se advierte el contenido del expediente digital en los anexos 06 y 07, advirtiéndose que la contestación de la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios SAS Andar no cumplió los requisitos legales, razón por la cual fue inadmitida mediante auto del 23 de junio del 2022. Igualmente, se tienen las correcciones a la contestación de la demanda por parte de la nueva EPS. En razón de lo anterior, el despacho tuvo por contestada la demanda por auto de 9 de septiembre del 2022 respecto a la pasiva y por no reformada la demanda, dando curso al trámite de las audiencias de que tratan los artículos 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. De esta manera, en sesión del 13 de febrero del 2023, se llevó a cabo la audiencia de que trata el artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, convocando a las partes a una conciliación, saneando y fijando el litigio y decretando las pruebas. Posteriormente, y constituidos en audiencia de trámite y juzgamiento, se llevó a cabo el debate probatorio y una vez clausurado se concedió la oportunidad a las partes para que formularan sus alegaciones de instancia. De esta manera, y dado que el despacho no advierte en el trámite surtido causal de nulidad o de sentencia inhibitoria que invalide lo actuado, es lo procedente resolver de fondo la litis, a lo que se procede a través de las siguientes consideraciones. Inicialmente, y respecto al problema jurídico y de conformidad con la fijación del litigio, en este asunto el problema jurídico que concierne al despacho solventar se remite a establecer si en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, entre las partes existió un contrato de trabajo. De ser positivo en lo anterior, establecer la clase de contrato pactado, fijar los extremos de la relación laboral, las causales de terminación del contrato de trabajo y la responsabilidad solidaria entre los demandados, y de encontrar establecidos los presupuestos anteriores, establecer si es procedente, declarar la ineficacia del despido de la demandante y en consecuencia imponer como condena la pasiva el reconocimiento y pago de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema de seguridad social, la compensación de vacaciones causados entre la fecha de terminación del contrato de trabajo y cuando opere el reintegro. Igualmente, establecer si es procedente imponer condena a la pasiva por el reconocimiento y pago de la indemnización moratoria en los términos del artículo 99 de la Ley 50 del 90, todo debidamente indexado, o en su defecto la indemnización por despido sin justa causa, en los términos del artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Finalmente, establecer si es procedente imponer condena en costas procesales y agencias en derecho. Y para solventar el problema jurídico planteado, el despacho se adentrará inicialmente en el análisis de los elementos de existencia de la relación laboral y de hallarla demostrada establecerá efectivamente a qué clase de contrato atiende el pacto verificado entre la demandante y la sociedad Andar. Para, establecido lo anterior, determinar las circunstancias en que operó la terminación del contrato de trabajo y si es procedente el reconocimiento y pago de los derechos prestacionales e indemnizatorios reclamados en este asunto. Inicialmente, y en torno a la existencia de la relación laboral, se hace necesario establecer que los elementos esenciales que se requieren concurridos para la configuración del contrato de trabajo son la actividad personal del trabajador, esto es, que se realice por sí mismo y de manera permanente bajo la continua subordinación o dependencia respecto al empleador, que le faculta para requerir el cumplimiento de órdenes o instrucciones al empleado y la correlativa obligación de acatarlas. Igualmente, haberse pactado un salario o retribución del servicio,
Lo anterior en los términos del artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo. Estos requisitos deben ser acreditados por la parte demandante y, sin embargo, y de conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo, una vez se acredite la prestación personal del servicio, entra a operar la presunción de existencia de la relación laboral o lo que nos faculta para dar por sentada la existencia del contrato de trabajo, trasladando entonces la carga probatoria a la parte demandada, quien deberá desvirtuar tal presunción legal según las prescripciones de la Sala de Casación Laboral, entre otras en la sentencia SL 5471 del 2018. Por otra parte, el artículo 176 del Código General del Proceso le impone el deber al juez de proferir sus decisiones fundadas en pruebas legales y oportunamente allegadas al proceso. Y teniendo en cuenta lo anterior y descendiendo al caso concreto, el despacho analizó una a una las pruebas allegadas al plenario y que se encuentran, entre otras, las siguientes documentales vistas a ítem 03 del expediente digital y que inicialmente fueron aportadas por la parte demandante. En primera instancia, tenemos el contrato de trabajo pactado a término indefinido y que fuera suscrito por las partes el 4 de marzo del 2015. La copia del otro sí suscrito el 4 de marzo del 2015. La copia del otro sí suscrito el 25 de junio del 2018. La copia de la comunicación de terminación del contrato de trabajo que data del 30 de julio del 2018. La certificación laboral, la liquidación del contrato de trabajo pactado a término indefinido, la copia del acta de terminación del contrato de prestación de servicios de salud número 0105010171-2014 para el régimen contributivo bajo la modalidad de pago global prospectivo. La copia de las comunicaciones dirigidas a terceros ajenos al proceso, donde se notifica la terminación de su contrato de trabajo. La copia de la certificación dirigida al juez segundo municipal de pequeñas causas laborales de Bogotá, donde se indicó que a 31 de agosto del 2018 la sociedad demandada Andar SAS contaba con 135 trabajadores en la sede de Kennedy. A su turno, la demandada Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS y los demandados solidarios como personas naturales, Víctor Alfonso García Zazipa y Marta Susana López Quintín, aportaron al plenario los siguientes documentos. La copia del acta de terminación del contrato de prestación de servicios de salud número 010501-171-2014 para el régimen contributivo y bajo la modalidad de pago global prospectivo. La certificación dirigida ante este despacho, donde consta que la sede Kennedy cedió en pro del contrato de prestación de servicios asistenciales POS y que con corte a 31 de agosto del 2018 contaba con 135 personas vinculadas en dicha sede. La copia de la comunicación identificada con el código SGJ 6168-2014, con la cual se adjunta el contrato de prestación de servicios de salud en la modalidad de pago global prospectivo, celebrado entre la nueva empresa promotora de salud Nueva EPS SA y la Unión Temporal Andar Plus. Finalmente tenemos como documental aportada por la demandada en Solidaridad Nueva EPS la siguiente documental, la certificación emitida donde consta que la demandante no es ni ha sido trabajadora de la Nueva EPS. Esta documental goza de total credibilidad para el despacho, dado que no fue desconocida o tachada por las partes. Igualmente debe establecerse que en los juicios de trabajo es primordial, con miras a determinar la existencia o no de una relación laboral y el tipo de contrato pactado, la manera como se formaliza este tipo de contrataciones para efectos de establecer los requisitos de validez de cada una de las modalidades de contratación de los trabajadores. Lo anterior teniendo en cuenta que en este asunto no es objeto de controversia la existencia de la relación laboral que ató a las partes, como la fijación de los extremos planteados en la demanda y el salario pactado por la parte actora, encontrándose plenamente establecido entonces que la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo suscribió un contrato individual de trabajo pactado a término indefinido
con la demandada Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS a partir del 4 de marzo del 2014 y hasta el día 31 de agosto del 2018 para desempeñarse en el cargo de asesor call center en el periodo comprendido entre el 4 de marzo del 2014 al 24 de junio del 2018 y a partir del 25 de junio del 2018 y hasta el 31 de agosto de la misma anualidad se desempeñó en el cargo de coordinador de call center. Lo anterior conforme da cuenta el texto del contrato de trabajo ha llegado al plenario y los otros sí firmados en el año 2014 y 2018, la copia de la liquidación final de prestaciones sociales y los hechos que fueron aceptados por la parte demandada al momento de contestar la demanda. Igualmente quedaron identificados los valores pactados por concepto de remuneración o salario, precisándose que para el primer cargo ostentado, es decir, como asesora call center, la demandante devengó un salario mínimo legal mensual vigente y en calidad de coordinadora de call center devengó un salario equivalente a 1.144.000 pesos. Finalmente, se aportó la copia de la comunicación mediante la cual la empleadora notificó a la demandante la finalización del vínculo laboral pactado entre las partes y de igual manera tenemos que el representante legal de la citada demandada, al absolver el interrogatorio de parte, aceptó expresamente los extremos de la relación laboral antes anunciada, en razón de lo cual para el despacho queda fijada la existencia de la relación laboral en los términos y condiciones anunciados en precedencia. Sin embargo, vamos a establecer si efectivamente es factible darle alcance de ineficacia al acto de terminación del contrato de trabajo al haberse pactado bajo la modalidad de un contrato individual de trabajo a término indefinido, como lo pretende la parte actora, por considerar que este acto de terminación del contrato de trabajo es ineficaz al haberse operado bajo las premisas de un despido colectivo y por tanto requerir como medida previa la autorización del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo anterior bajo la premisa que efectivamente en este asunto nos encontramos frente a la existencia de un contrato de trabajo pactado a término indefinido que en su artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo se ha regulado de la siguiente manera. El contrato de trabajo no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la de la obra o la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio, será contrato a término indefinido. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito con antelación no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace y en caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8º, numeral 7º para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Debe analizarse entonces las implicaciones de haberse pactado un contrato de trabajo en las precisas especificaciones de tratarse un contrato a término indefinido para establecer si haberlo atado a la ejecución de un contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POS, tal y como se acreditó en este asunto suscrito entre el empleador o la sociedad empleadora, Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS, y la nueva EPS es válido y no mutó su naturaleza jurídica a uno por duración de obra o labor contratada. Para ello debe tenerse en cuenta que los plazos no solamente pueden expresarse legal y válidamente en fechas ciertas, sino también bajo condiciones indefinidas que permitan inferir la existencia de una obligación condicional o en un modo que permita establecer de manera clara alguno de los extremos en los que se pacta en este caso, la relación laboral. Significa lo anterior para que sea válido un contrato pactado en la modalidad de término indefinido, no necesariamente debe estipularse un término fijo, es decir, expresado en términos de fechas ciertas. También es factible pactarse de manera condicional o atado a la ejecución de algún tipo de contrato principal,
sin que esto signifique o implique la mutación del tipo de contrato pactado. En esos términos, el despacho considera que el acto de terminación del contrato de trabajo pactado a término indefinido, efectuado por el empleador Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS, no resulta ser ineficaz y por lo tanto es improcedente condenar a la pasiva al reintegro laboral de la demandante en los términos que requiere. Y lo anterior sirviéndose de los siguientes argumentos. Primero, en torno a la ineficacia de la cláusula quinta del contrato de trabajo a término indefinido y el otro sí suscrito por la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS y la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo, establece el despacho una vez remitido al texto contractual lo siguiente, que las partes básicamente en el contrato de trabajo pactaron en su cláusula quinta lo siguiente, duración del contrato. Los primeros 2 meses del presente contrato se consideran como periodo de prueba y por consiguiente cualquiera de las partes podrá terminar el contrato unilateralmente en cualquier momento y durante dicho periodo. Que vencido la duración del contrato será indefinida mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Parágrafo primero. El presente contrato se firma en desarrollo del contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POST, firmado entre el empleador y la sociedad Nueva Empresa Promotora de Salud EPS SA, Nueva EPS. Por lo tanto, la duración indefinida estará sujeta al tiempo que dure la relación contractual con dicha entidad, ya que las causas que le dan origen y la materia del trabajo dejarían de existir. Por lo anterior, las partes acuerdan expresamente que al terminar la relación contractual entre el empleador y la nueva EPS SA, el presente contrato se dará también por terminado sin el pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Hasta aquí la cita y cierro comillas. Entonces, con relación a esta modalidad de contrato de trabajo pactado a término indefinido, en el que, como se dijo en precedencia, es legal y válido sujetarlo a una condición fijada para la duración del mismo, la parte demandada alegó válidamente en su defensa que esta cláusula se pactó con ocasión de la suscripción del contrato de prestación de servicios de salud en la modalidad de pago global prospectivo, bajo la radicación número 0105010171-2014, celebrado con la nueva EPS, y el cual efectivamente, tal y como se anunció en el texto contractual, perdió su vigencia a partir del 1 de septiembre del 2018, segunda cuenta del acta de terminación, obrante en los anexos o pruebas allegadas al plenario en el anexo o ítem 03 del expediente digital. En similar sentido, el representante legal de la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS, al momento de absolver su interrogatorio de parte y al serle preguntado respecto a estas circunstancias, manifestó lo siguiente, y abro comillas, que el contrato de trabajo suscrito con la demandante era término indefinido con una cláusula aclaratoria en la cual indicaba que este vínculo iría hasta cuando estuviera el contrato con la nueva EPS. Cierro comillas. Sobre este aspecto, la parte demandante también hizo lo propio al momento de absolver el interrogatorio de parte, manifestando sobre el particular lo siguiente, y abro comillas, que al momento de firmar el contrato a término indefinido, le dieron una documentación, pero que no tenía conocimiento de esa cláusula y si estaba firmada era por desconocimiento. Cierro comillas. Sobre el particular, igualmente, dentro de este asunto y durante el debate probatorio, la parte demandante ni alegó ni logró acreditar alguna circunstancia de la cual el despacho pudiera inferir la configuración de alguno de los vicios del consentimiento derivados del error, fuerza y dolo que restaran eficacia a la cláusula contractual analizada en precedencia y que permitiera inferir que efectivamente la voluntad de la demandante resultó viciada para efectos de establecer que efectivamente se pueda desconocer o inaplicar la cláusula aludida. Y dada la validez legal a la que se ha hecho alusión en esta providencia, el despacho se permite concluir que la cláusula de la cual se ha venido haciendo referencia, así como de la suscripción de los sucesivos otros sí firmados por las partes en este asunto,
si hacían parte integral del citado acuerdo contractual, eran de suficiente conocimiento y comprensión por las partes, pues el presunto desconocimiento al momento de firmar manifestado en el interrogatorio de parte no la exonera de las responsabilidades adquiridas en este momento de común acuerdo con su empleador y, como se dijo en precedencia, tampoco quedó acreditado algún vicio del consentimiento que anulara la voluntad vertida en esas cláusulas contractuales. Entonces, sin gracias de discusión, tampoco el despacho evidencia que la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo hubiera actuado sin capacidad o que su voluntad no fue libre e informada al momento de suscribir el prenombrado contrato de trabajo y sus sucesivas modificaciones suscritas entre las partes, o que estos recayeran sobre causa objeto ilícito o que se esté en contra de derechos ciertos e indiscutibles. En tal dirección, la suscrita entonces no encuentra argumento válido para declarar la ineficacia de la cláusula quinta del contrato de trabajo pactado a término indefinido, pues esta estipulación es legítima, no va en contravía del ordenamiento jurídico ni de los derechos de la demandante, pues se trató de un acuerdo de voluntades plasmado en un documento debidamente formalizado y en la modalidad de un plazo condicional. Igualmente, y adentrándonos en el análisis de las circunstancias del despido colectivo alegado por la parte demandante, pues en los hechos o supuestos fácticos de la demanda aduce que la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS despidió en forma colectiva a la demandante y a todos sus compañeros de la sucursal Kennedy de la ciudad de Bogotá, sin comunicarle solicitud alguna tramitada ante el Ministerio de Trabajo para autorizar este tipo de despidos. Sobre el particular, en efecto, el representante legal de dicha sociedad manifestó en su interrogatorio de parte que en efecto dio por finalizado el contrato de trabajo a 135 personas, puesto que tenía una relación exclusiva con la nueva EPS y esa relación se acabó y por lo tanto la labor para la que fueran contratados finalizó, no existiendo un despido. Al respecto, el despacho trae a colación lo regulado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que sobre los despidos colectivos regula lo siguiente: protección en caso de despidos colectivos. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previstas en los artículos 5º ordinal primero literal de esta ley y el 7º del presente decreto ley 2351 de 1965, deberá solicitar autorización previa al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones si fuera el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores de tal solicitud. Entonces, sí, retomando la manera como se verificaron las terminaciones de los contratos de trabajo pactados con los trabajadores asignados a la sede de Kennedy y según la documental allegada al plenario, se tiene que las comunicaciones enviadas a Liliana Marcela Pimentel Garay, Diana Carolina Rincón Pimentel, María Vladi Estrada Bello, Lady Joana Carrión Rodríguez, Eliana Marcela Mayorga Rojas, Ángela Patricia Forero y Óscar Fabián Benavides Valencia, de cuyo contenido se destaca que fueron expresados en los mismos e idénticos términos a los de la notificación de la demandante, el despacho concluye que no nos encontramos frente a un despido colectivo, sino a la notificación de una mera terminación del contrato de trabajo, por cuanto las causas que dieron origen a su existencia desaparecieron, haciendo insostenible la continuación de la relación laboral. Y esa situación claramente no permite encuadrarla en las circunstancias de un despido colectivo en las voces de las normas citadas en precedencia. Cabe resaltarse o reiterarse que la sociedad demandada no efectuó despido alguno, pues de la comunicación puesta en conocimiento a este despacho y que data del 30 de julio del 2018, en la que se lee lo siguiente: terminación del contrato. En nombre de la sociedad que represento, Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar S.A., AIP Andar S.A., amablemente me permito comunicarle la terminación del contrato laboral que nos vincula
con fundamento en los artículos 47, numeral 2 y 61, literal D del Código Sustantivo del Trabajo, suscrito el 4 de marzo del 2015. La presente terminación se fundamenta en la terminación de la relación contractual entre AIP Andar S.A. y Nueva EPS, por lo cual no se seguirán prestando servicios asistenciales a los usuarios de dicha EPS, siendo forzosa la aplicación de la cláusula quinta del contrato de trabajo suscrito con usted y que a la letra dice. Se transcribió textualmente el contenido de la cláusula quinta respecto a la duración del contrato de trabajo que el despacho ya citó en precedencia y se deja finalmente la manifestación de que la terminación de la relación contractual se hará el 31 de agosto del 2018, día en el que se finaliza el contrato de servicios de salud con la nueva empresa promotora de salud EPS S.A. Nueva EPS. Hasta aquí la cita y cierro comillas. Se reitera entonces que el contenido del texto del contrato o de la comunicación de terminación del contrato se remite expresamente a los artículos 47, numeral segundo, que como se dijo en precedencia, se remite a la estipulación de cláusulas condicionales respecto a la fijación de los términos de un contrato pactado a término indefinido, bajo la premisa de que su vigencia se mantiene mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, sin que pueda establecerse que únicamente es válido un contrato a término indefinido que tiene fechas ciertas para su ejecución, que bien puede pactarse bajo la modalidad condicional. Eso quiere decir que en atención a esta misiva, la citada sociedad le comunicó la finalización del contrato de trabajo en los términos anunciados en precedencia y remitiéndose también al contenido del numeral primero del artículo 62 del Código, perdón, el literal D del artículo 61 del Código Sustantivo del Trabajo, que establece que el contrato termina por terminación de la obra o la labor contratada o por expiración del plazo fijo pactado. En esos términos debe decirse entonces que las razones para dar por terminado el contrato de trabajo es que las condiciones que le dieron origen dejaron de subsistir y por lo tanto, como se ha hecho de manera reiterada, no era posible dar continuidad a la relación laboral. En esos términos, habría que declararse la existencia de la relación laboral demostrada en los términos que fueron aducidos por el despacho judicial en precedencia y absolver de todas y cada una de las pretensiones a la pasiva. Igualmente, y en similar sentido, habrá que pronunciarse frente a las pretensiones derivadas de la existencia de la responsabilidad solidaria en cabeza de los demandados como personas naturales, señores Víctor Alfonso García Zazipa, Marta Susana López Quintín y la nueva EPS. Respecto a las excepciones de fondo, el despacho declara probadas las que fueron formuladas por la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS en torno a la inexistencia de la obligación y la responsabilidad solidaria de los demandados Víctor Alfonso García Zazipa y Marta Susana López Quintín. Igualmente, el despacho se releva del estudio y consideración de los demás medios exceptivos. Las costas procesales estarán a cargo de la demandante y conforme lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 1395 del 2010, incluyase en la liquidación la suma de un salario mínimo legal mensual vigente, valor en que se estiman las agencias en derecho. En mérito de lo expuesto, el Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar que entre la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo y la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS, en aplicación del principio de la primacía de la realidad sobre las formas, existió un contrato de trabajo laboral pactado a término indefinido que estuvo vigente entre el 4 de marzo del 2014 hasta el 31 de agosto del 2018, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. Segundo, absolver a las demandadas Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andar SAS y los demandados en solidaridad Víctor Alfonso García Zazipa y Marta Susana López Quintín y la nueva EPS de todas y cada una de las pretensiones de la demanda incoadas en su contra por la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero, condenar en costas a la demandante Joandri Lorena Ortiz Chiquillo y liquídense por secretaría a favor de los demandados, señalándose como agencias en derecho la suma equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente. Cuarto, en caso de no ser apelada la presente decisión, envíese ante el superior para que se surta el grado jurisdiccional de consulta al resultar adversa a la parte demandante. De la anterior decisión se notifica a las partes en estrados. Parte demandante. Su señoría, muchas gracias. Muy respetuosamente interpongo recurso de apelación con respecto a la providencia dictada por el presente despacho. Su señoría, en los siguientes términos. Hay que tener en cuenta que partimos de que el contrato fue suscrito a término indefinido y con ello me quiero referir de la siguiente forma a la cláusula quinta del contrato suscrito entre las partes, donde hace alusión a un contrato de prestación de servicios asistenciales del Plan Obligatorio de Salud POS, cierro comillas, suscrito entre la nueva EPS y la Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andarsas. Pero en la contestación de la demanda, la sociedad demandada aporta un documento denominado Acta de determinación de contrato de prestación de servicios de salud número 0105-0100-171 del año 2014 para el régimen contributivo bajo la modalidad de pago global prospectivo. Contrato totalmente distinto, lo que deja en evidencia que en ningún momento se determina con claridad el contrato contenido en la cláusula quinta y el que en realidad se dio por terminado de acuerdo al acta aportada por la parte demandada en su contestación, totalmente distinto. Por ello, señores magistrados, honorables magistrados del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, se solicita que frente a la imprecisión de dicha cláusula opere en favor de la demandante el principio indubio pro operario. Es decir, que toda duda se resuelve a favor del trabajador, como el caso en que nos ocupa en este momento y frente al cual estamos. Ahora bien, frente al número de personas despedidas, téngase en cuenta que se acredita con la certificación emitida por la representante legal de la sociedad demandada, donde se certifica que el número de personas despedidas corresponde a 135, visto a folio 90, corroborado por el presente despacho de las pruebas aportadas con la reforma de la demanda. Empleados que prestaron sus servicios en la sucursal de Kennedy bajo un contrato entre la nueva EPS y Andarsas, empleados que fueron despedidos en su totalidad al terminar el contrato mencionado, tal como se evidencia en el cuerpo del escrito de terminación del contrato, y que para el momento la sociedad demandada contaba con 359 empleados acreditados, esto con la certificación aportada por la parte demandada, ahora último en el expediente. Por lo expuesto, se solicita, señores magistrados, a los presentes despachos declarar que el despido se realizó en forma colectiva de acuerdo con lo consagrado en el artículo 67, numeral cuarto de la Ley 50 de 1990, ya que se le terminó el contrato al 37% de la totalidad de los empleados de la sociedad demandada y nos encontramos ante un contrato a término indefinido y no ante un contrato de obra o labor determinada como lo quiere hacer pasar la parte demandada. Ahora, su señoría, como la empleadora, Sociedad de Consultoría y Prestación de Servicios Andarsas, procedió a despedir a todos los empleados que laboraban en la sucursal de Kennedy en la ciudad de Bogotá, esto corroborado por el señor representante legal dentro de la absolución del interrogatorio de parte, sin solicitar previa autorización al Ministerio del Trabajo, aduciendo la terminación de la relación contractual entre la empresa empleadora y la nueva EPS, transgrediendo lo consagrado en el artículo 67 de la Ley 50 de 1990, que establece el procedimiento a seguir cuando un empleador considere necesario realizar un despido colectivo de sus empleados, como se cita a continuación. Abro comillas, artículo 67, numeral primero de la Ley 50 de 1990. Cuando algún empleador considere que necesita hacer despidos colectivos de trabajadores o terminar labores parcial o totalmente por causas distintas a las previstas en los artículos quinto, ordinal primero, literal D de esta ley y séptimo del decreto ley 2351 de 1965,
deberá solicitar autorización previa al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social explicando los motivos y acompañando las correspondientes justificaciones si fuera el caso. Igualmente deberá comunicar en forma simultánea por escrito a sus trabajadores de tal solicitud. Cierro comillas, Ley 50 de 1990. Según lo normado por el numeral quinto del artículo 67 de la Ley 50 de 1990, el contrato laboral suscrito entre las partes debe seguir vigente aún su terminación unilateral, al no elevarse la solicitud de autorización de despido colectivo ante el Ministerio del Trabajo, siendo un contrato a término indefinido y no un contrato por obra o labor determinada. Por tal razón, se debe dar aplicación de lo preceptuado por el artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo y de la Seguridad Social. Estos son los salarios que se han dejado de percibir por parte de la empleada junto con sus respectivas prestaciones sociales, pagos a seguridad social y la indemnización por la no consignación de las cesantías. Ahora bien, de no haberse realizado el pago de las cesantías a más tardar el día 14 de febrero del año 2019, como lo contempla el artículo 99 de la Ley 50 de 1990. Me permito citar el artículo 67, numeral quinto de la Ley 50 de 1990, que resta lo siguiente: no producirá ningún efecto el despido colectivo de trabajadores o la suspensión temporal de contratos de trabajo sin la previa autorización del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social, con el cual se dará aplicación al artículo 140 del Código Sustantivo del Trabajo, Ley 50 de 1990. Señora juez y señores magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, sobre el caso que se encuentra en estudio, más exactamente sobre el caso de la señora Eliana Marcela Mayorga Rojas versus Andar Saz, compañera de trabajo de la hoy demandante, caso idéntico y similar al que nos encontramos, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, magistrado ponente Eduardo Carvajalino Contreras, ya emitió una sentencia con radicado número 2019-393, fallado en primera instancia por el juzgado 23 laboral del circuito, donde manifiesta lo siguiente. Reitero, abro comillas, sobre el particular constata la sala que revisado el contenido del referido documento, el mismo no cumple con las condiciones para ser considerado un contrato de obra o labor determinada, como así lo decretó el sentenciador de primera instancia, toda vez que en este no se especificó de forma clara y precisa su objeto, para así determinar la finalización de la obra o labor determinada. Continúo con las comillas. Cláusula contractual que se reitera en el otro sí suscrito por las partes el día 4 de marzo del año 2015, de la cual no se desprende con claridad que la labor de la demandante estaba directamente ligada con el contrato de prestación de servicios que aduce la demandada suscribió con la nueva EPS. Pues si bien ella menciona el contrato de prestación de servicios asistenciales del plan obligatorio de salud post firmado entre el empleador y la nueva EPS, lo cierto es que de su texto no deviene que se trate del contrato que en la contestación de la demanda afirma terminó el 31 de agosto de 2018, pues nótese que según el acta de terminación obrante a folio 73 al 75, el vínculo entre la demandada y la entidad promotora se denominó de otra manera. Esto es, contrato de prestación de servicios de salud número 010501000171 para el régimen contributivo bajo la modalidad de pago global prospectivo. De manera que al margen de lo indicado en las declaraciones rendidas en el proceso, se constata del propio contrato de trabajo y del otro sí firmado por los extremos procesales que la modalidad contractual pactada por las partes realmente no se reviste de la naturaleza propia de un contrato por obra o labor, por lo que esta corresponde a un contrato de trabajo a término indefinido, como así lo titularon las partes en su propio texto. Cierro comillas, Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral. Ahora bien, sobre otro caso de una compañera de trabajo de la demandante, más exactamente Diana Marcela Vargas López, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, magistrado ponente Luis Agustín Vega Carvajal, ya emitió una sentencia en el radicado número 2020-012. Caso idéntico, se encuentra que ya está en firme, fallado en primera instancia por el juzgado 18 laboral del circuito de Bogotá, en donde reza lo siguiente, abro comillas,
salta a la vista que la modalidad del contrato de trabajo que suscribieron las partes corresponde a la de un contrato a término indefinido, conforme a lo preceptuado por el artículo 47 del Código Sustantivo del Trabajo, el que tan solo puede ser terminado por el empleador de una forma unilateral ante la concurrencia de una de las justas causas establecidas taxativamente en el literal A del artículo 62 del Código Sustantivo del Trabajo. Nótese cómo al frente del texto de la cláusula quinta del contrato de trabajo que existió entre las partes, visto a folios 19 al 22 del expediente, emerge con suficiente claridad que la voluntad de las partes fue la de celebrar un contrato de trabajo a término indefinido, mas no por obra o labor determinada, como erradamente lo pretende hacer ver la demandada. Aunado a que, frente a la imprecisión de dicha cláusula, opera en favor de la demandante el principio indubio pro operario, es decir, que toda duda se resuelve en favor del trabajador. Como en el caso que nos ocupa, siendo a su vez ineficaz la renuncia que hace la demandante en la cláusula quinta del mencionado contrato de trabajo respecto al pago de la indemnización establecida en el artículo 64 del Código Sustantivo del Trabajo. Cierro comillas, Tribunal Superior de Bogotá, radicado número 2020-012. Como puede observar, señores magistrados de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el mismo Tribunal Sala Laboral coincide en dos providencias de compañeras de trabajo de la demandante y como demandado Andar SAS, casos idénticos vividos en las mismas fechas, en que nos encontramos ante un contrato de trabajo a término indefinido, que fue un despido colectivo configurando de esta manera lo pretendido. Muchísimas gracias, su señoría, muchísimas gracias a todos los presentes por el uso de la palabra. La parte demandada. El recurso, señora juez. Nueva EPS. Señora juez, conforme con su decisión sin recursos. Bien, por haberse formulado en término y estar debidamente sustentado, el despacho concede en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y en consecuencia dispone la remisión del expediente ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Se notifica a las partes en estrados. Y de esta manera, y habiéndose agotado el objeto de esta audiencia, cumplidos los fines para los cuales fue convocada, el despacho anuncia la clausura del acto público, dejando constancia de la dirección de la suscrita juez Miriam Liliana Vega Merino y del personal de Secretaría del Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá. Gracias a todos por su asistencia y muy buenas tardes. Muchas gracias a todos, que estén bien, hasta luego. Muchas gracias, muy Muchas amable. gracias a todos.